Saludos amigos. Vámonos al siglo XVI, a lo que los portugueses llamaron la era de los descubrimientos. Si vais a Lisboa, el monumento más famoso de la ciudad es la Torre de Belém. Esta fue construida en esta época. Este es el siglo de mayor esplendor del país. Portugal, en el siglo XVI, era probablemente la mayor potencia navegante del mundo. Como dicen los chavales, están en su prime. Y tenían un enfrentamiento directo con la corona española que apenas se acababa de unificar con el matrimonio de los reyes católicos. Portugal y España están en plena Guerra Fría. España hace 4 días que ha llegado a América y Portugal tiene una especie de ruta secreta hacia las Islas de las Especias y casi tienen el monopolio de ella. Bien amigos, pues hoy vamos a hablar de esa época, en la que un marino portugués se ofreció a la corona española para quitarle este monopolio a los portugueses. Vamos a conocer posiblemente una de las mayores aventuras de la historia de la humanidad. Sed bienvenidos a Historias de Melc. Sed bienvenidos a la primera vuelta al mundo. Subid a bordo, que el viaje de hoy va a ser de los intensos. Soy Tony de Melc y coged protección solar y la neutrógena, que hoy nos vamos a pasar todo el viaje en el mar. Historias de Melc, la historia a grosso modo. Bien, para empezar vamos a hablar del momento geopolítico. España y Portugal se quieren repartir el mundo. Como os he dicho, están en plena Guerra Fría. Portugal ha encontrado una ruta para llegar a las Islas de las Especias, que es bordeando la costa africana. Llegan a la India y de ahí se pasan al sudeste asiático, y después a las islas de Indonesia, hasta llegar a las Molucas. Bueno, incluso llegaron a Japón. Ellos con esta ruta han abaratado mucho los costos para traer las especias. Las especias son el clavo, la canela, la pimienta, etc. Antes de que Portugal encontrara esta ruta, todas estas especias venían por tierra y cruzaban toda Asia. Y luego eran los venecianos y los genoveses quienes la traían a Europa. Pensad que estas especias las traían comerciantes por etapas, que se las iban pasando de unos a otros. Pongamos un ejemplo. Desde las Molucas, que son unas islas que están hoy en lo que es Indonesia, justo al sur de Filipinas. Estaría bien que tuvierais un mapa a mano para centrarnos en este programa, porque yo lo recomendaría mucho. Es que voy a hablar de muchos sitios a la vez durante el programa y estaría bien que tuvierais un mapa para poder ir situando. Como decía, estamos en las Molucas. Pues pongamos que vienen unos mercaderes que la transportan directamente al continente, a Vietnam, y de Vietnam pasa a la India, y de la India pasa a Pakistán, Afganistán, Irán, Irak. Llegan hasta el Mar Negro, o bien al levante mediterráneo, a lo que es Líbano, Siria, Israel. Son unas rutas muy largas. Las especias pasan por muchas manos, y esto encarece el producto de una manera bárbara. Porque es que estas especias solo crecen en estas islas. En ningún otro lado del mundo crecen. Pues los portugueses con su ruta se quitan una cantidad ingente de intermediarios, y el producto lo tienen ellos desde el principio al final. ¿Y qué pasa? Pues que se hacen con el monopolio. Hoy por hoy, estas especias las podemos comprar súper baratas en el supermercado más cercano de tu casa. Pero en el siglo XVI, estas especias son un artículo de lujo. ¿Y para qué servían estas especias? Estas especias servían porque estamos recién salidos de la Edad Media y no existe nada que conserve los alimentos. No existe ningún tipo de frigorífico. Entonces, primero, que la carne dura lo que dura fresca. El animal lo tienes que comer rápido, y si no lo haces, una forma de enmascarar el sabor son las especias, que le dan un toque diferente.
Sí, está un poco malo, pero bueno, lo maquilla. Y son carísimas porque como no puedes cultivarlas en Europa, bueno, Europa, que es el centro del mundo, aunque siempre hablando desde la visión eurocéntrica que es la nuestra. Como no puedes cultivarlo aquí, pues lo tienes que importar. Y esto solamente lo podían comprar las gentes muy pudientes. España y Portugal, los dos dan al océano Atlántico. Portugal, toda su costa es para este océano. Y España, pues tiene Galicia, Huelva, Cádiz y, si me apuras, el Cantábrico. España ha descubierto América. Que Cristóbal Colón, el viaje que hizo, fue precisamente para buscar una ruta alternativa para llegar a estas islas de las Especias. Y España y Portugal han llegado a un acuerdo. Porque si al final no hubieran llegado a este acuerdo, hubieran acabado entrando en guerra. Este acuerdo es el Tratado de Tordesillas. Y este tratado divide el mundo en dos. Un meridiano sería lo que divide al mundo. Este meridiano cubre casi todo el Atlántico. Pongamos un mapa mundi. Hacia la derecha del meridiano pertenece a Portugal, que sería lo que queda es África y Asia. Y el resto, que es toda América, excepto una pequeña parte de Brasil, pertenece a España. Si os dais cuenta, es un poco extraño que toda Sudamérica y Centroamérica hablen español y Brasil no, que en Brasil se habla portugués. Es un poco raro, ¿no? Bueno, pues esto es por el Tratado de Tordesillas. Porque como una pequeña parte de Brasil estaba en la parte portuguesa, eso al final fue lo que acabó imponiendo las conquistas. Por eso en Brasil se habla portugués y en el resto del continente se habla español. Vale, volvamos al tratado. Claro, esto está muy bien, elegir un meridiano que divida el mundo. Pero eso estaría bien si el meridiano, o sea, si el mundo fuera plano, como en el mapamundi. Pero es que el mundo es esférico y por lo tanto, si hay un meridiano, tiene que haber un contrameridiano. Un contrameridiano que tiene que delimitar hasta dónde llega la influencia de Portugal. Este contrameridiano está en lo que hoy sería el Océano Pacífico. Y es que allí no ha llegado nadie. De momento todo lo que se conoce es un poco de la costa de América. Se conocen las islas del Caribe y un poquito de la costa. No se sabe qué hay detrás y tampoco se sabe cómo llegar allá. El viaje de Colón era lo que intentó este viaje, el llegar a las Molucas. Pero Colón se confundió. Colón murió y nunca supo que había descubierto un nuevo continente. Este tratado se firmó en 1494 y fue gracias también a la mediación del Papa Borgia Alejandro VI. España quiere llegar también a estas islas, las de las Especias, porque pensad que en este momento Portugal se está haciendo de oro. Pero España apenas ha llegado a las islas del Caribe, de las que traen piñas y poco más. Aún no ha llegado Hernán Cortés a la costa mexicana y apenas se ha hecho un poco de exploración. Es el momento que entremos en la historia. Debido al tratado que hay entre España y Portugal, Portugal no va a permitir que barcos españoles se adentren en las zonas que ellos controlan. Les dejan un paso para ir a América vía Canarias y poco más. O sea, no les permiten bajar más allá de las Canarias. Estas rutas que tenían los portugueses las mantenían muy en secreto. Las cartas de navegación las tenían bajo secreto de sumario. Pues España está en la búsqueda de una nueva ruta, de cómo llegar a las islas de la especiería. Y ahora entra nuestro protagonista. Bueno, uno de nuestros protagonistas. Fernando de Magallanes, o como dicen los portugueses, Fernão de Magalhães. Es un portugués que ha estado embarcado y luchando bajo la bandera de Portugal. Estuvo en la India, en la toma de Goa.
Él formaba parte de esta expedición. Ha llegado a Malasia, también estuvo luchando en Marruecos, y él piensa que merece más, que él es alguien especial. Es un tipo de la baja nobleza, nacido alrededor de Oporto, que quiere poner su granito de arena y pasar a la historia. Magallanes, cuando vuelve a Portugal, le presenta un plan al rey portugués, en el cual le ofrece este viaje. Magallanes no tenía buena relación con la corona portuguesa. Ya les había hecho una serie de peticiones. Quería cobrar más sueldo, que se le tuviera en cuenta. El plan que les llevó consistía en bordear el continente americano y buscar un paso por el sur de América y llegar a la especiería por allí. Pero el rey portugués le dice que nones, que ellos ya tienen su ruta y estarían rompiendo el Tratado de Tordesillas. Esto le sentó como un tiro a Fernando de Magallanes y en 1517 se va a España a presentar su propuesta al rey español. Primero va a Sevilla, donde se casa con Beatriz Barbosa, hija de una familia pudiente portuguesa, pero que tenía muy buenas conexiones con la corona española. En 1517, el rey Carlos I es un chico muy joven. Y también es un chico que quiere pasar a la historia porque, aparte de ser el rey de España, tiene opciones de ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Porque él es un Habsburgo y en su familia hay una rama que le puede permitir acceder a este cargo de emperador de Alemania. Y lo conseguirá. Y hostia, es que es una buena carta de presentación el tener grandes logros como rey. Carlos I acepta la propuesta porque, como decía antes, América aún no estaba dando ningún tipo de beneficios. Eran unas tierras, unas islas, que estaban bien, pero que tampoco le generaban grandes ingresos. Fernando Magallanes asegura a la corona española que él conoce un paso que hace que tú puedas cruzar de América y llegar al Pacífico, que entonces al Pacífico se le conocía como los mares del sur. Núñez de Balboa, un explorador español, cuando estaba explorando Panamá, llegó hasta el Pacífico, se encontró con el océano y dijo: uy, este mar es muy grande, y lo llamó el Mar del Sur. Magallanes le dice al rey español que él conoce un paso, que más o menos está a la altura del Cabo de Buena Esperanza, que es el punto más al sur de África. Por ese paso, cruzar al otro lado de América. El rey Carlos acepta, porque si sale mal, perderá una expedición. Pero si sale bien, ganará mucho dinero. Era habitual hacer este tipo de expediciones. Arriesgabas mucho, pero el beneficio si salía bien era casi incalculable. Magallanes también le asegura que las Islas Molucas están en el lado español del mundo, no en el lado portugués. Y un problema que tenía tanto Magallanes como Colón es que pensaban que la Tierra, sí, sabían que era redonda, pero que la Tierra era mucho más pequeña de lo que realmente es. El rey Carlos le da un año para que monte 5 barcos, y con un presupuesto para provisiones para un viaje de unos 2 años. Estamos en 1519. Magallanes ya tiene las 5 naves. Son la Santiago, la Victoria, la Trinidad, la San Antonio y la Concepción. Pero le está costando una barbaridad conseguir tripulación para los barcos. Magallanes, como bien sabéis, es portugués y eso no juega a su favor. Tampoco que sea una persona con un carácter, digamos que difícil. Y el viaje que está proponiendo es un viaje a lo desconocido. No mucha gente se apunta. Y al final decide coger a cualquiera. En principio tenían que ser españoles. Pero como le falta gente, coge a españoles, portugueses, holandeses, italianos, irlandeses, griegos, incluso un inglés y un malayo. Este malayo es su esclavo personal. Se llama Enrique.
Se lo trajo de cuando él estuvo en el Índico. Y la idea es para que cuando lleguen a las Molucas lo utilicen de intérprete. Bueno, al final consigue reunir a la tripulación suficiente, que más o menos serán alrededor de unos 250 hombres, repartidos entre los 5 barcos. Cada barco tiene que tener su capitán. Él es el capitán general de la expedición. Pero Carlos I insiste en que el resto de capitanes han de ser españoles y pone a Juan de Cartagena de segundo al mando, y será el hilo directo con la corona. Esto a Magallanes le sienta como un tiro, porque él quiere controlarlo todo. Y tener a 4 hombres que sí, que están subordinados a él, pero no del todo, y sobre todo a Juan de Cartagena, que casi está a la misma altura que él, no le hace ninguna gracia. Parten de Sevilla. Sevilla es el puerto principal de la corona española respecto al tema de las Indias. Todos los viajes transatlánticos salen de Sevilla, y allí está la casa de contratación, que es quien lleva todo el papeleo de este tipo de viajes. Tú, si quieres ir a América, no puedes salir, por ejemplo, de Barcelona a La Coruña o de Bilbao. Tienes que salir de Sevilla, y está todo muy bien documentado. Sevilla es el puerto principal porque está cerca del Atlántico por la parte de Huelva. Pero lo bueno que tiene es que no está en la costa. Es un puerto seguro. En caso de que te ataquen potencias extranjeras o piratas, tendrían que subir el Guadalquivir para poder atacarte. Salen de Sevilla bajando el Guadalquivir y llegan a Sanlúcar de Barrameda. Allí tendrán que esperar un tiempo por una serie de problemas. Esta expedición, en teoría, era bastante secreta, porque tanto España como Portugal tienen espías. Y claro, es que hay 5 barcos cargados hasta los topes, parados en Sanlúcar de Barrameda, que justo está al lado de Portugal, y empieza a ser sospechoso. Salen de puerto en septiembre de 1519, pero con los portugueses con la mosca detrás de la oreja, y se dirigen hacia las Canarias. Este primer tramo de viaje es el más sencillo, es el que se ha hecho 1000 veces. Es el que le vale a los capitanes para evaluar a la tripulación, ver si están hechos para este tipo de viajes. Es como el precalentamiento antes del partido. Llegan a Tenerife y mientras se están rehabituallando las naves, a partir de ahora las llamamos naos, que es como se llaman, pues mientras están haciendo el habituallamiento, Magallanes recibe una carta de su suegro. Su suegro vive en Sevilla y es portugués como él. Es un tipo importante, y en esta carta le dice que tenga mucho cuidado con los otros 4 capitanes, que le van a traicionar y se harán cargo de la expedición. Estos capitanes son el ya mencionado Juan de Cartagena, Gaspar de Quesada, Luis de Mendoza y Juan Serrano. Magallanes no es un tipo fácil. Es muy clasista y cae mal a todo el mundo. Primero por su forma de ser. Él tiene que compartir la información con los otros capitanes. Es un viaje muy largo, en el que van 5 naos en las que no existe forma de comunicarse entre ellas. Las instrucciones tienen que ser muy claras, mediante luces y señales. Aquí no hay radio ni nada que se le parezca. Pero Magallanes va a su bola, va a su aire. No comparte la información con los otros capitanes. Él tiene la orden de la corona española que tiene que pasar un informe cada día a Juan de Cartagena, porque Juan de Cartagena esta información, cuando vuelvan a España, se la tiene que pasar al rey. Magallanes, este informe que tiene que hacer diario, por la noche se lo tiene que entregar a Juan de Cartagena. ¿Y qué ocurre? Que Juan de Cartagena no recibe ni uno. Es que no le informa de nada. Claro, esto ya empieza a crear un mal ambiente desde el minuto 1. No hay buena comunicación entre ellos. Y si encima ponemos que Magallanes está convencido de que lo van a traicionar, porque por un lado los españoles desconfían de él,
aparte de por su forma de ser, el que sea portugués no ayuda. Porque esta expedición, los españoles consideran que la podría haber hecho un español tranquilamente, sin llevar a ningún portugués traidor a su país. Y porque si ha traicionado a su país, ¿qué le puede costar traicionar a España? Todo esto es lo de la gota que colma el vaso. Pues el vaso se está llenando. Lo normal cuando partes de Tenerife es dirigirte directamente hacia el oeste en dirección a América, como en el primer viaje de Colón. Y como el viaje que hacían todos los barcos que se iban a América. Porque una vez llegado a América, la idea es empezar a recorrer la costa hacia el sur. Buscar ese paso que estaría a lo que hoy es la altura de Argentina, pero es que Magallanes no lo hace. Magallanes, en vez de irse hacia el oeste e ir hacia América, se dirige hacia el sur, bordeando casi África. Y esta forma de actuar no tiene ningún tipo de sentido. Porque gracias a las corrientes y a los vientos alisios, si tú vas de Canarias hacia América, los vientos te empujan y es como ir en una autopista. Y ellos, al ir yendo pegados a África hacia el sur, dirección al Ecuador, donde los vientos no corren, es todo una calma chicha, pues los españoles están desconfiando mucho, porque esta zona es portuguesa. Y si los portugueses te encuentran, van a ir a por ti, porque estás dentro de la zona que ellos controlan. Y como os he dicho, no tiene ningún tipo de sentido. Están viajando por una comarcal cuando pueden ir por la autopista. Por si fuera poco, va a suceder una cosa que enturbiará aún más si cabe el viaje. Cada día, los barcos españoles tenían que hacer un saludo protocolario al capitán general. Algo, no son estas las palabras, pero es para que nos entendamos. Algo como buenas noches mi capitán general y que tenga usted dulces sueños. Hubo una noche en que Juan de Cartagena no lo hizo y envió a que lo hiciera un marinero. Esto le sentó fatal a Magallanes y convocó una reunión. Tuvieron que ir los capitanes de los otros barcos al barco de Magallanes para darle explicaciones de por qué había hecho eso. Y aquí hubo un poco de lío porque casi llegan a las manos Cartagena y Magallanes. Cartagena no era un marino, era un noble. Y este tipo de liturgias marineras a él ni fu ni fa. Cartagena le dijo: te he enviado a mi mejor hombre para que te saludara. Pues si no te ha gustado, la próxima vez enviaré al grumete más joven del barco. Magallanes, ante esto, hizo detener a Juan de Cartagena y le puso grilletes. Lo destituyó como capitán de la nao. Esto es muy grave porque estamos hablando de que encarceló o le puso grilletes al segundo hombre de la expedición, que está casi a la misma altura que él, que es el hombre del rey, que es el hombre que tiene línea directa con la corona. Esto es un palo muy gordo y muy bien tendrá que explicarlo Magallanes cuando vuelva del viaje. Juan de Cartagena es destituido. Juan de Cartagena ahora está con grilletes y es cuando la expedición tira hacia el oeste. Cruzan el Atlántico sin grandes problemas. Salieron de Tenerife el 26 de septiembre y llegan a la altura de lo que hoy es Río de Janeiro, que en el momento de la historia allí no hay nada, el 13 de diciembre de 1519. Allí estarán súper bien. Los indígenas de la zona son bastante amistosos y hacen intercambios. Los españoles para estos intercambios llevaban un montón de baratijas que, como los indígenas de los sitios que van a visitar no las han visto nunca, pues hacen un trueques, que son trueques súper beneficiosos para los españoles. Bueno, y los indígenas supongo que también lo considerarían así. Ellos llevan peines, espejitos, tijeras, cuchillos, cosas así. Y las intercambian por
animales las cambian por gallinas, por gansos, por fruta. Cuando llegan a la costa brasilera, para entendernos, llevan unos 3 meses de viaje. Y para que veáis cómo era Magallanes. Los hombres llegan allí y los indígenas apenas van vestidos, tanto los hombres como las mujeres. Lo normal es que hubiera mucho sexo entre civilizaciones distintas. No penséis en violaciones ni nada por el estilo. Tanta curiosidad tenían unos como otros. Aparte, en la expedición, para evitar problemas, no viajó ninguna mujer por expreso deseo de Magallanes. Nuestro capitán general prohíbe totalmente el contacto de los marineros con las mujeres. Es algo inaudito para la época, que los hombres no entendían por qué, porque ya os digo ahora que esta fue la mejor parada que tuvieron durante todo el viaje. Pues los hombres no lo entienden. Más mal rollo en la expedición. Aquí ocurre también un detalle importante. La primera muerte. Durante la travesía, pillaron a un marinero teniendo sexo con un grumete. Esto estaba prohibidísimo. Esto era pena de muerte. Pensad la importancia de la religión en esta época. Al grumete no lo ejecutan, porque era un menor. No sabían si había sido forzado, pero el marinero no tuvo la misma suerte. Se le ejecutó. Como os he dicho, este es el primer muerto de la expedición, y no será el último. Una vez que ya han estado aquí en la zona de Brasil, que para ellos es como el paraíso en la tierra, Magallanes ordena recogerlo todo y continuar el viaje. El plan es ir hacia el sur, siempre bordeando la costa, y bajar, bajar y bajar hasta que encuentren el paso que los lleve al Pacífico. Si veis el mapa, a medida que van bajando, van encontrando entradas. La costa se va recortando hacia el oeste, nunca se recorta hacia el este. O sea, tú si vas bajando nunca vas hacia atrás, siempre avanzas un poquito más. Pues eso, siempre bajas y avanzas un poquito, bajas y avanzas otro poquito. Es como una curvita en un mapa, pero para ellos que están allí, les indica que el continente se está acabando, que el paso puede estar cerca, pero spoiler, están muy equivocados. Aún queda muchísima tierra por bajar. Les queda una gran cantidad de kilómetros en el continente. Pues van bajando y llegan hasta lo que hoy es la desembocadura del Río de la Plata. Hoy podemos encontrar Buenos Aires y Montevideo. Esta es la desembocadura del río más grande de todo el planeta. Para ellos, aquello no era una desembocadura. Aquello era un mar que se metía dentro del continente. Pues están navegando hacia adentro. Normalmente enviaban una nao, la más pequeña y la más rápida, a hacer la exploración y estarán metidos allí dentro bastante tiempo buscando lo que ellos creen que puede ser el paso. Pero no, no lo era. Allí estuvieron un mes. Descubrirán que esa es realmente la salida del Río de la Plata y tendrán que avanzar más abajo. El Río de la Plata, la desembocadura, es el punto más lejos que había llegado un occidental, un europeo. Aquí había llegado la expedición de Juan de Solís, que unos años atrás llegó hasta esta desembocadura y los indígenas de la zona, que no eran tan amigables como los de Brasil, los mataron a él y a toda su tripulación, y se los comieron. Pues a partir de aquí, todo es desconocido. Ya no hay cartas náuticas. Ya no saben lo que se van a encontrar. Todo es nuevo. Y continúan viajando hacia el sur. Cuanto más al sur, la costa se vuelve más agreste. Y el tiempo está empeorando. Se están acercando al otoño austral. Claro, es que allí en el cono sur las estaciones del año van al revés. Y se están acercando al otoño. Llegan hasta una bahía más al sur, que la nombrarán como el puerto de San Julián. Allí el tiempo
ya les es muy incómodo para navegar. Es muy jodido, y Magallanes decide por su propia cuenta que este será el momento en que pasarán el invierno allí, porque ya os he dicho que cada vez es más complicado navegar. Y este hombre, lo de trabajar en equipo no lo lleva bien. La decisión es lógica, porque pensad que están bordeando la costa, pasan por acantilados y el tiempo cada vez es peor. Cada vez hay más tormentas, los vientos son más fuertes, y hay mucho miedo de que estos vientos te empotren contra los acantilados. Bajan de los barcos y montan unas cabañas de madera en la playa. Allí no hay nada, es bastante desértico. Esta zona es la Patagonia Argentina, que por cierto se llama así porque los indígenas que se encontraron eran tipos muy altos que rondaban el 1,90 a 2 metros de altura, mientras los europeos medían 1,50 y 1,60, y gracias. Estos tipos, al ser tan altos, tenían los pies muy grandes, y los españoles los bautizaron como patagones, y de ahí Patagonia. Allí no hay cosas con las que alimentarse. Es complicado, y entonces Magallanes manda que se racione la comida a la mitad. Magallanes va haciendo amigos. Magallanes prepara una comida, la del día de Pascua, y los otros capitanes no se presentan. Aquí ya se huele que pasa algo. Porque los otros capitanes y la gran mayoría de la expedición quiere volver a casa, porque la cosa se está complicando demasiado. Ya han llegado más lejos que nadie, y creen que es el momento de volver. Pues en esta singladura están. Y el día 2 de abril de 1520, el resto de capitanes, excepto Juan Serrano, se sublevan. Liberan a Juan de Cartagena y toman un barco. Ahora los rebeldes controlan 3 de los 5 barcos. Magallanes, en este momento, demuestra que aparte de ser un gran navegante, es un muy buen militar. Y en vez de rendirse, decide presentar batalla. Envía un grupo de hombres fieles a él, que en teoría llevan una carta de Magallanes para los sublevados, pues para negociar o... Pero la realidad es que cuando los hombres suben al barco, donde están los capitanes, los atacan y matan a Luis de Mendoza, y se hacen con su barco. Ahora se han cambiado las tornas. Ahora es Magallanes quien controla 3 de los 5 barcos. La Concepción se rinde, porque uno de los barcos de Magallanes se ha quedado en la entrada de la bahía e impide que los barcos rebeldes salgan y puedan huir. Porque la intención era esa, ya pretendían atrapar a Magallanes, pero como Magallanes le ha dado la vuelta a la tortilla, querían irse a España, pero hay un barco que lo impide. Habrá una serie de escaramuzas con la San Antonio, pero al final también se rinde. Magallanes enjuicia a los sublevados y ejecuta al capitán Quesada. Tanto a Quesada como a Mendoza, una vez muertos, fueron descuartizados en la playa. A Cartagena no lo ejecuta por ser quien es, pero a él y a un clérigo, una vez abandonen el puerto de San Julián, la bahía en la que están, los abandonan a su suerte en una playa desierta. De los 4 capitanes iniciales, han matado a 2 y a otro lo han desterrado a su suerte. 40 de los hombres sublevados son condenados a muerte, pero Magallanes, en un acto de clemencia, les perdona la vida. En realidad no es un acto de clemencia. En realidad se trata de que no puede desprenderse de 40 marinos de golpe. Es que se quedaría sin tripulación para los barcos. Y uno de los personajes a los que ha perdonado es un hombre de Guetaria llamado Juan Sebastián Elcano. Este os suena, ¿no? Elcano es que se quedó al mando de una de las naves sublevadas. Vale, ahora Magallanes ya controla todo el cotarro. Tenía 4 capitanes en su contra y ahora es él quien controla los 5 barcos. Todos los capitanes nuevos son todos hombres de su confianza. Pasan el invierno como buenamente puede. La gente
La tripulación está muy descontenta, pero cualquiera levanta la voz. El viaje se está convirtiendo en un infierno, pero cuando empieza a venir un poco el buen tiempo, deciden continuar la marcha. La Santiago se adelanta para ir comprobando cómo es la costa y encalla. Por suerte, todos los marineros salvan la vida. Y tendrán que estar un par de meses más acampando y recogiendo todos los pertrechos del barco que las corrientes acercan a la playa. Dos de estos hombres harán como los muchachos uruguayos de la película Viven. Irán hacia el norte en busca de los compañeros. En el viaje sobrevivirán a base de comer hierbas y beber agua del rocío. Llegan al puerto de San Julián y le explican la situación a Magallanes. Y el grueso de la expedición, ahora sí, parte en busca de sus compañeros para socorrerlos. A los hombres de la Santiago los reparten entre las naos restantes. Ahora ya solo quedan 4 barcos. Y continúan bajando, y el tiempo cada vez es peor. Los vientos vienen desde 3 puntos diferentes. Pero hay uno que viene desde el sur. Es un viento helado que en realidad está subiendo desde la Antártida. Aquí es cuando la expedición verá por primera vez pingüinos y leones marinos. Los marineros no pueden estar quietos porque se les congelan los dedos. Hay una cosa que aún no os he explicado, que las naos no tienen camarotes ni nada que se le parezca. Los hombres tienen que dormir en cubierta buscando un hueco donde pueden, y las temperaturas a estas alturas ya están bajo cero. Magallanes le dice a sus hombres de confianza que está a punto de desistir, que si llegan al paralelo 75 y no han encontrado el paso, darán media vuelta e irán a las Molucas vía África, con todo el peligro que conlleva pasar por los mares portugueses, pero encuentran un estrecho que promete. Es el estrecho que ahora conocemos como el Estrecho de Magallanes. Este sí es el paso que conecta el Atlántico con el Mar del Sur. Pero es que este estrecho es un laberinto. Si miráis el mapa, veréis que hay multitud de canales dentro del mismo estrecho. Hay muchísimos fiordos con montañas que no te dejan ver qué hay más allá. Hay canales de agua que acaban muriendo y no llevan a ningún lado. Y tienen que ir comprobando cada uno de ellos. Llega un momento que los barcos se encuentran en una bifurcación. Hay 2 caminos a seguir. Bueno, pues deciden repartírselos. 2 barcos irán por un camino y los otros 2 irán por el otro. Quedan que se encontrarán en el mismo sitio donde están ahora al cabo de 10 días. Magallanes, con la Trinidad y la Victoria, toman el camino de la derecha. La San Antonio y la Concepción, el de la izquierda. En la San Antonio, Esteban Gómez, o Estebao Gómez, que también era portugués, junto con los marineros, deponen al capitán y se hacen con el barco. Están hartos de la situación. Piensan que Magallanes está loco. Aprovechan la separación para volver a España. Ponen rumbo a la península y desaparecen. Se habla que esta nao, en el camino de vuelta, fue la primera que divisó las Islas Malvinas. Pues pasaron por el puerto de San Julián a buscar a Cartagena y al sacerdote, pero no los encontraron. Nunca más se volvió a saber de ellos. Este barco volvió a España porque la tripulación no creía que Magallanes fuera un buen capitán general y querían denunciar la situación. Magallanes, después de los 10 días de rigor, vuelve al punto de encuentro y estarán esperando a la San Antonio 5 días más. Envía la Victoria a buscarlo hasta la entrada del estrecho por si la San Antonio ha naufragado. La Victoria regresó sin noticias de la San Antonio. Ahora ya se imaginan lo que ha pasado, que se han vuelto a España. Ellos continuarán el camino, pero si ya era difícil, ahora que la San Antonio, que era el barco despensa, ha desertado, todo se complica aún más. De los 5 barcos iniciales, quedan 3.
El estrecho que siguió Magallanes era el bueno. Lo pasan, no sin penurias debido a la mala mar, las tormentas y los vientos, que a veces te soplan a favor y otras veces en contra. Mientras fondean por las noches dentro de los fiordos para guarecerse de las corrientes y los vientos. En tierra ven fogatas de los indígenas. Y a esta tierra la llamaron la Tierra del Fuego. Llegan a la salida del estrecho y divisan un mar que no tiene fin. Por fin han encontrado el paso. Es 28 de noviembre de 1520. Han tardado 38 días en cruzarlo. Cuando salen a mar abierto, el oleaje es mucho menor y este mar es mucho más tranquilo. Magallanes le llamará el Océano Pacífico. Y hasta aquí la primera parte de la aventura. La he dividido en dos porque esta historia merece la pena contarla lo más detallada posible, y si no me hubiera quedado un programa muy largo. Os aseguro que el próximo episodio es igual de interesante, y a nuestros chicos les va a pasar de todo. Las recomendaciones os las dejo al final de la historia. Si estos hombres hubieran sido ingleses, ya os digo que se hubieran hecho un montón de películas. Ya sabéis cuáles son mis redes, las tenéis abajo en la caja de descripción. Si os ha gustado me podéis dejar un like o si es la primera vez que vienes suscribirte. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.